Como cada mes os traigo un nuevo vídeo hablando de las películas que he visto este mes para recomendaros y pues daros un poquito mi opinión por si estáis dudando en si ver alguna película o no. Y aquí tenéis la lista de lo que yo he visto en marzo. Así que vamos a ello. Voy a ir un poquito más al grano porque siempre me enrollo mucho con todas las explicaciones y con toda mi opinión, pero bueno, vamos a ello. La primera de todas que vi fue Shrek 2. Obviamente, como no, un clásico de clásicos. Ya he hablado muchísimas veces de Shrek en este canal. De hecho, hice un vídeo explicando por qué creo que Shrek es una de las películas pues, más importantes de animación, sobre todo principios de los años 2000. Y yo creo que incluso en general de la historia de la animación, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si os interesa. Pero es que realmente Shrek pues, es una película que a muchísima gente pues le encanta, básicamente. Tras esto vi The Batman, la nueva película de Robert Pattinson, de Matt Reeves, de Zoe Kravitz, Colin Farrell y mucha más gente, que de hecho también hice un vídeo hablando un poquito sobre el personaje del Pingüino, que va a tener una serie spin-off, que os lo voy a dejar aquí arriba por si también os interesa. Pero básicamente la película me pareció una apuesta segura por parte de DC, y muy bien hecha. Como ya expliqué en el vídeo este del Pingüino, se ha podido ver cómo DC está apostando por algo un poquito más independiente, algo que no junte muchos universos, y si lo hace, que lo haga de una manera mucho más consciente y mucho más lenta, por decirlo así, no como hicieron al principio, que Escuadrón Suicida, El Hombre de Acero, Batman contra Superman, todo iba muy rápido, querían como juntar todos los universos rápidamente. En cambio ahora lo están tomando con mucha más parsimonia y creo que en ese sentido les está ayudando mucho. Ya lo vimos con el Joker, con Escuadrón Suicida, ahora con esta nueva película de The Batman, y lo han hecho realmente bien. Dejando de banda este tema del universo y del universo cinematográfico de DC, a nivel de película, a nivel independiente de película, está muy bien, las actuaciones son geniales, la creación de los personajes también es muy interesante y sobre todo el desarrollo de algunos personajes a lo largo de la película es muy interesante cómo está trabajado. Quizá lo que más me llamó la atención de la película fue la cinematografía de Greg Fraser, que de hecho ganó este director de fotografía ganó el Oscar a Mejor Cinematografía por la película de Dune, que también es el cinematógrafo de esa película. Por lo tanto, es alguien muy a tener en cuenta en sus próximos trabajos, ya que está marcando tendencia con este nuevo estilo de imagen visualmente muy único y que llame la atención, estilo por ejemplo de Roger Deakins, pero que también a la vez tengan muchísimo mensaje y que las tomas estén muy bien perfeccionadas. De hecho, en The Batman, una de las últimas tomas define muy bien toda la película en relación también a esa primera toma donde se nos presentaba Batman. Por lo tanto, es algo muy interesante en tener en cuenta en un trabajo de alguien tan importante como es un director de fotografía. Tras esto vi la nueva película de Ana de Armas y Ben Affleck, llamada Deep Water o Aguas Profundas, de Amazon Prime. Es una película que tenía bastante revuelo antes de que se estrenara, ya que hubo un poco de controversia en relación pues, a esta relación amorosa que habían tenido Ben Affleck y Ana de Armas. Y es una película que es entretenida, no es nada del otro mundo, no vais a encontrar la película del año ni mucho menos, y de hecho tiene un estilo parecido a la serie de You de Netflix, pero en ese sentido carece de muchas cosas y características que la serie sí que tiene, sobre todo en personalidad de los personajes, especialmente el de Ben Affleck. Me parece un personaje pues bastante pálido y sin mucho rango de características y de personalidad, como comento. No es un personaje en el que pienses una vez ha terminado la película, ni con el que te identifiques del todo, por lo tanto es complicado de disfrutar de una película o de meterse dentro del universo de esa película. Tras esto vi Windfall de Netflix, o si no me equivoco está traducida como Golpe de Suerte. Es una película con una premisa divertida, interesante, tiene toques de comedia bastante entretenidos. No es muy larga, por lo tanto, pues dentro de lo que cabe se puede hacer un poquito más entretenida, pero sí que es verdad que no llega a nada, es una película un poquito blanda en ese sentido, no acaba de tener los plot twists que el género debería tener en este caso, y tampoco avanza en muchas direcciones, simplemente pues tiene un camino principal que lo sigue y que es bastante predecible, pero aún así, pues bueno, 1 hora y media, 1 hora 40... sí que es entretenida y pues si no tenéis nada que ver y os llama la atención, no vais a perder el tiempo tampoco. Tras esto vi La Peor Persona del Mundo y puedo decir, yo creo que con toda seguridad, que es mi película favorita de este año 2021, aunque la he visto ahora en 2022 porque aquí ha salido más tarde. Teóricamente es una película de 2021, pero sin duda alguna es una montaña rusa de emociones, está perfectamente guionizada, los personajes son muy carismáticos y te puedes identificar con mínimo uno de ellos. Tiene situaciones muy divertidas, situaciones un poco más dramáticas, situaciones muy humanas sobre todo. Y algo que me llamó mucho la atención de esta película es la manera en que tratan el amor. Lo hacen de una manera muy humana, pero sin romantizar lo que viene a ser el amor en sí. Es decir,
si esta película la hubieran guionizado en Estados Unidos y hubieran hecho un estilo de cine un poco más Hollywood, seguramente hubiera sido una película mucho más como romántica y perfecta en ese sentido, pero en cambio, al ser una película noruega, le dan con un golpe de realidad a la película que hace que el cine europeo en este sentido pues suele tratar estos temas de una manera diferente, de una manera distinta, y que hay mucha gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos. Pero sin duda alguna para mí es mi película favorita de este año. Tras esto vi King Richard o El método Williams, la película por la cual Will Smith ganó el Oscar. Si no habéis visto los ganadores de los Oscars, os lo voy a dejar aquí arriba. Ahí es donde hablo un poquito de todos los ganadores, incluyendo a Will Smith como mejor actor por esta película, la cual yo creo que sí que es verdad que no es su mejor papel, aún así tampoco creo que valga la pena despreciar su trabajo porque había mejores actores en esa categoría, pero es interesante sobre todo la historia y la manera en la que se trata pues la historia en sí de Venus y de Serena Williams. Es una película que la tenéis disponible en HBO Max, de hecho ya se puede ver en HBO Max. Es muy interesante la historia en sí de la película, la historia que cuentan, y sobre todo porque es bastante certera para ser una película de ficción y no un documental. Y hablando de documentales, tras esto vi el documental de Juice WRLD, el cantante que falleció en 2019, y fue un documental un poco durillo. Todos los que conozcan un poquito de este artista pues ya sabrán que puede ser duro un documental de este estilo. Si os interesa, si os gusta, el documental en sí está muy bien hecho y aparecen pues muchos personajes, muchas personas conocidas, amigos de Juice WRLD, que hablan un poquito sobre su vida, así que si os llama la atención y os gusta el artista, no dudéis en mirar el documental en HBO Max, que de hecho está dentro de una miniserie de documentales sobre música, donde también se puede encontrar Woodstock y muchas otras cosas, así que si os interesa realmente el mundo de los musicales y el mundo musical en general y los documentales, tenéis esa miniserie en HBO Max. También vi The Wizard of Lies, una película protagonizada por Robert De Niro, muy interesante, que explica la vida de Madoff, que fue la persona que estuvo detrás del mayor fraude de la historia, el cual estuvo pues dirigiendo una estafa piramidal durante muchísimos años. La película es de este estilo, como por ejemplo La Gran Apuesta, y películas un poquito más que tratan el tema de finanzas, el mundo empresarial y el mundo de las inversiones. En ese sentido es una película un poquito densa de información, ya que trata muchos temas pues muy concretos o muy de nicho de inversiones y tal, pero es muy interesante escucharlo, ya que es una historia basada en hechos reales. Tras esto vi el cortometraje de animación del Limpiaparabrisas, el cual ganó un Oscar. El cortometraje este español ganó un Oscar, ya que me llamó muchísimo la atención porque sigo desde hace tiempo ya al animador, que fue también el animador o director o creador, como queréis llamarlo, de el que fue para mí el mejor episodio de Love, Death and Robots de la primera temporada. Y cuando me enteré que era español, estuve mirando su trabajo, me gustó bastante, y recientemente vi que su cortometraje estaba nominado al Oscar y lo vi y me pareció muy interesante. La animación, obviamente, una obra maestra. Yo comenté en el vídeo pues que quizá ganaba el Oscar y finalmente se lo llevó, así que si os llama la atención lo podéis encontrar en YouTube. Tras esto vi una nueva película que ha sacado Netflix llamado Cangrejo Negro, una película de acción futurista en algunos puntos, pero que toca algunos temas que yo ya no sé si es futuro o es presente. Va sobre guerras, está ambientada en el norte de Europa y la trama en sí es bastante interesante y la película en general es entretenida. Lo único que tiene puntos que en mi opinión creo que le fallan un poquito a veces, pues algunas secuencias o algunas escenas que podrían tener un poquito más de acción, un poquito más de explosividad, pero en sí pues falta o carece un poquito esa acción que suelen tener otras películas de guerra, pero que aún así es una película pues muy interesante y sobre todo el tema en sí es bastante duro y es bastante interesante. Luego vi Fue la mano de Dios o The Hand of God, una película de Netflix que fue nominada a los Oscars a Mejor Película Internacional, que no se lo llevó, pero que la película en sí es bastante interesante. Es una película italiana que explora un poquito la evolución o la madurez de un joven italiano y en general de toda su familia. Seguimos un poquito de cerca en los años 80 a esta familia italiana y vemos un poquito la evolución de este joven a lo largo pues, de unos cuantos meses. Es una película muy interesante, muy entretenida, tiene momentos de comedia muy divertidos y luego tiene escenas más dramáticas que realmente van directas al espectador. Así que si queréis ver una película que fue nominada a los Oscars, la tenéis en Netflix. Y finalmente vi Coda, ya que había ganado el Oscar a Mejor Película y tenía curiosidad. Ya me llamaba la atención de antemano ver esta película, pero dije, me voy a esperar, y finalmente la vi y me pareció realmente una película preciosa. Está muy bien trabajada, muy bien guionizada. Las actuaciones son increíbles, son probablemente las mejores actuaciones de todo el año. La historia en sí que es verdad que tiene puntos donde quizás son demasiado idílicos, por decirlo de alguna manera. Se nota ese cine americano que hablábamos anteriormente, pero aún así es una película realmente preciosa. La idea
o en ese sentido premiar una película en la que los protagonistas o la trama en sí gira en torno a esta idea del lenguaje de signos y de las personas sordas, me parece algo realmente increíble. En esta película lo consiguen genial, dar un poquito más de visibilidad a esas personas que por lo general en el cine pues no se le da tanta importancia o no se le da tanto foco en ese sentido, y creo que en esta película lo consiguen genial, ya que muchísima gente, muchísimos espectadores han conseguido pues conectar mucho con estos personajes y sobre todo con las historias que nos explican. Así que realmente he estado leyendo comentarios y he estado viendo tweets y de todo que decían que Coda no se merecía ganar, o que era horroroso que hubiera ganado esta película y muchas otras cosas un poco más bestias y todo. Y en mi opinión creo que esta gente ni ha visto la película, ni ha visto las demás películas. La facilidad con la que se desprecia un trabajo tan increíble como lo es Coda es algo que, bueno, solo puede pasar en internet, supongo. Así que antes de criticar o antes de juzgar una película, si no la habéis visto, os recomiendo 100% verla, ya que quizá encontráis vuestra nueva película favorita. Así que hasta aquí lo que he visto en marzo. Dejadme en los comentarios qué habéis visto vosotros, si habéis visto alguna película de los Oscars o si no habéis visto ninguna. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que os interesa, y por aquí en mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.